Los términos de comercio internacional, más conocidos como Incoterms, son siglas compuestas por 3 letras que describen las condiciones de entrega de las mercancías y productos en el comercio global. Las reglas Incoterms se encargan de regular las responsabilidades de las empresas en los contratos de compraventa de mercancías aceptadas por gobiernos, empresarios y profesionales en todo el mundo para la interpretación de los términos más comunes utilizados en el comercio internacional. Su objetivo es delimitar con precisión los siguientes aspectos. 1. El reparto de los costes logísticos entre vendedor y comprador. 2. Concretar los riesgos asociados al transporte de las mercancías. Y 3. Especificar los documentos y trámites aduaneros necesarios para las operaciones de comercio exterior. En comparación con los Incoterms 2010, se ha cambiado el nombre de un Incoterm. DAT pasa a ser DPU. Asimismo, la asignación de costes y la seguridad son aspectos que se han reforzado y se han ampliado sustancialmente las notas de orientación. Las reglas de los Incoterms 2020 entraron en vigor a partir del 1 de enero de este año. Conocer y comprender los Incoterms nos ayudará a sacar mayor ventaja de una negociación comercial, ya que sabrás hasta dónde podrás comprometerte tanto en la oferta como en la demanda de un bien. Los Incoterms regulan varios aspectos del comercio internacional, como la distribución de documentos, las condiciones de entrega de la mercancía, la distribución de costos de la operación y la distribución de riesgos de la operación. Adicionalmente, los Incoterms contribuyen a eliminar las barreras del lenguaje, las distancias, la cultura de negocios y las prácticas comerciales, descartar la certidumbre, facilitar el intercambio de bienes en las transacciones internacionales, especificar variables como riesgos de pérdida, entrega, licencia de exportación, liberaciones de aduanas y contratos de transporte y seguro. Además, establecen los derechos y obligaciones de las partes de un contrato de compra y venta con respecto a la entrega de las mercancías tangibles vendidas, pero no sustituyen el contrato de compra y venta, lo complementan. Hay que tener en cuenta que las reglas Incoterms no perduran por los siglos de los siglos, sino que son actualizadas regularmente por la Cámara de Comercio Internacional. Esta última actualización fue realizada para el 2020. En la actual versión 2020, las reglas Incoterms son 11 términos y se dividen en términos Incoterms para transporte multimodal y en Incoterms para transporte marítimo y aguas navales. Los Incoterms para el transporte multimodal son EXW, Exword, PSA Free Carried, CPT Carried Paid To, SIP Carried and Insured Paid To, DAP Delivered at Place, DPU Delivered on Place Loaded y DDP Delivered on Duty Paid. Para el transporte marítimo tenemos las Incoterms Fast Free Alone Ship, FOB Free On Board, CFR Cost and Free y SIP Cost Insured and Free. A continuación les iremos explicando cada uno de ellos. Exword, en fábrica. Este Incoterm se utiliza para detallar la entrega de mercancía que realiza el vendedor. Obligaciones generales. Por parte del vendedor, debe entregar la mercancía en la fecha establecida, además que la entrega se lleva a cabo únicamente en el almacén, oficinas o fábrica del vendedor. El vendedor a su vez se responsabiliza de entregar los documentos necesarios con el detalle de la mercancía y del empaquetado y embalaje. Las obligaciones por parte del comprador. Debe asumir todas las responsabilidades y gastos de la mercancía desde el momento de su entrega en el almacén del vendedor. Además, debe asumir pagos de la mercancía, transporte interior en el país de origen, despacho de aduanas en origen, gasto de salida o gastos en origen, flete marítimo internacional, gastos de llegada o gastos en destino, pago del despacho en aduanas en destino, transporte interior en el país de destino y pago de impuestos y aranceles. La modalidad de este transporte es polivalente y el seguro no es de carácter obligatorio. Sin embargo, de contratar un seguro para la mercancía lo asumiría el comprador, ya que es quien asume el riesgo. Incoterm Free Carrier, o sus siglas FCA.
Indica que el vendedor debe entregar la mercancía al comprador o su transportista. Debe hacerlo ya sea en sus instalaciones y cargada en el vehículo de recogida o entregarla en otras instalaciones, usualmente el almacén de un transportista, aeropuerto o terminal de contenedores, sin llegar a descargar la mercancía de su vehículo de recogida. Vendedor. El vendedor debe proporcionar la mercancía y su factura comercial según lo requerido por el contrato de venta. También debe proporcionar cualquier otra evidencia de conformidad, como un certificado de sanidad, origen, etc. Es decir, cualquier documentación que pueda ser relevante y que se encuentre especificada en el contrato. Comprador. El comprador es quien debe pagar el precio de la mercancía, según lo establecido en el contrato de venta. Lugar de entrega. Vendedor. Puede hacer la entrega de una de las dos maneras. La primera. Si el lugar designado es el local del vendedor, la entrega se realiza cuando la mercancía haya sido cargada en el medio de transporte proporcionado por el comprador. Si la mercancía se carga en un contenedor en la parte trasera del vehículo, es razonable esperar que el vendedor la amarre y asegure. El vendedor deberá informar al comprador sobre cualquier ubicación específica, como su propio almacén, fabricante contratado o un muelle de carga en particular. Cualquier restricción en el sitio también debe ser informada. O 2. Si el lugar designado no es el local del vendedor, entonces la entrega se realiza cuando el vendedor coloca el vehículo con la mercancía en el sitio acordado, pero no la descarga. Recuerda, esta entrega debe hacerse en la fecha acordada, el momento designado por el comprador dentro del periodo acordado y en su defecto al final del periodo acordado. ¿Por qué al final? Porque antes de eso el comprador todavía puede informar al vendedor sobre el tiempo deseado dentro del periodo acordado. Comprador. La única obligación del comprador en la entrega es recibir la mercancía cuando ésta ha sido entregada. Hay que tener en cuenta que esta regla no menciona nada acerca de los medios de transporte, solo hace referencia al transportista, independientemente de la manera en que organizará el transporte de la mercancía. Transporte. Vendedor. El comprador no está obligado a organizar el transporte de la mercancía, pero sí está obligado a brindar al comprador información sobre requisitos de seguridad. El vendedor es responsable por cualquier requisito de seguridad en el transporte, solo hasta la entrega. Comprador. El comprador debe organizar el transporte de la mercancía asumiendo los costos desde el lugar de entrega designado. El contrato de transporte también debe especificar dónde comienza el transporte. Seguro. Vendedor. El riesgo del vendedor no va más allá del punto de entrega, es decir, no está obligado a contratar un seguro. Si el comprador lo solicita, será bajo su riesgo y costo. Lo ideal es que el vendedor contrate un seguro marítimo para protegerse en caso de que la mercancía se dañe o se pierda en el trayecto y que el comprador no quiera pagar. Comprador. El comprador está obligado a asegurar la mercancía. Si decide hacerlo, será su responsabilidad. Documentación. Vendedor. Asumiendo el costo, el vendedor está obligado a proporcionar al comprador la prueba habitual que acredita la entrega de la mercancía. Si el comprador lo solicita, el vendedor debe ayudar al comprador a riesgo y costo del comprador a obtener un documento de transporte. Comprador. El comprador debe aceptar la prueba provista por el vendedor de que la mercancía ha sido entregada. El Incoterm Fast o Free Alongside Ship es un Incoterm exclusivo de transporte marítimo. En este Incoterm, el vendedor debe dejar las mercancías junto al buque en el muelle y es responsable de todos los costes y riesgos hasta que las mercancías hayan quedado situadas en este lugar. En condiciones FAST, el vendedor es responsable de gestionar y pagar el despacho de aduanas en origen. Obligaciones del vendedor y del comprador bajo el Incoterm FAST. Obligaciones del vendedor: entrega de la mercancía y documentos necesarios, empaquetado y embalaje, transporte interior en el país de origen, despacho de aduanas en origen. Obligaciones del comprador: pago de las mercancías, gastos de salida o gastos en origen, flete marítimo internacional, gastos de llegada o gastos en destino, pago del despacho de aduanas en destino, dependiendo del lugar de llegada, transporte interior en el país de destino, pago de impuestos y aranceles.
El seguro bajo el Incoterm FAS. El seguro no es obligatorio para ninguna de las partes. Sin embargo, es habitual que ambas figuras, importador y exportador, contraten un seguro que cubra las partes del transporte de las que son responsables. Si importas o exportas en condiciones FAS, también tienes la opción de contratar un seguro que cubra la totalidad del proceso. Pero decidas lo que decidas, asegúrate de indicar claramente cuáles son las condiciones del seguro en el contrato de compra-venta. FOB, Free on Board, libre a bordo. Este Incoterm solo se utiliza para transporte marítimo y no debe emplearse para mercancías en contenedores, ya que la responsabilidad se transmite cuando la mercancía se carga a bordo del buque. Obligaciones generales. El vendedor debe proporcionar los bienes y su factura comercial, todo ello de acuerdo a lo especificado en el contrato de venta. El vendedor igualmente está obligado a especificar cualquier otra evidencia de conformidad. Obligación del comprador. El comprador debe pagar el precio de la mercancía, todo ello en base a lo establecido en el contrato de venta. La entrega. El vendedor debe hacerlo en la fecha estipulada o dentro del periodo acordado según lo notificado por el comprador. La mercancía debe ser colocada a bordo del buque designado o previsto por el comprador. El comprador está obligado a recibir la mercancía cuando la carga ha sido entregada. Transporte. No es obligación del vendedor contratar el transporte, pero si el comprador lo requiere, el vendedor debe proporcionarle cualquier información relacionada con los requisitos de seguridad en el transporte. Todo esto será a riesgo y costo del comprador. Comprador. A menos que el vendedor contrate el transporte, será el comprador el de contratar el transporte desde el puerto de embarque. El seguro. Para el vendedor, el riesgo no va más allá del punto de entrega, es decir, no tiene obligación de contratar un seguro. El comprador, sin embargo, puede solicitarlo a su propio riesgo y coste. El comprador no está obligado con el vendedor a asegurar la mercancía. Si decide asegurar la mercancía, será su propia elección. Incoterm 2020 CFR, costo y flete. Es uno de los términos comerciales más utilizados y se aplica solo para medios de transporte marítimo. El transporte principal lo paga el vendedor, pero el riesgo en el trayecto es del comprador. La entrega se produce cuando las mercancías son puestas a bordo del buque, al igual que en FOB, con la diferencia que el vendedor debe contratar el transporte internacional y pagar el flete. Al vendedor le corresponden todos los trámites de exportación, mientras que el comprador debe hacerse cargo de los trámites de importación. Obligaciones de vendedor y comprador. Entrega. El vendedor cumple con la entrega cuando coloca la mercancía a bordo del buque en la fecha acordada o en el periodo de tiempo acordado. La entrega se produce en el instante que el vendedor carga la mercancía en el barco, no cuando el barco llega al puerto de destino. Comprador. El comprador debe recibir la mercancía del transportista en el puerto de destino designado. Transferencia de riesgo. El comprador es responsable de la pérdida o daño de la mercancía una vez que el vendedor la haya entregado. Seguro. El riesgo del vendedor no va más allá del punto de entrega. Esto significa que no está obligado con el comprador a contratar un seguro. El comprador es responsable de la pérdida o daño de la mercancía desde el punto de entrega. Si el comprador decide asegurar la mercancía, será su decisión. Documentos de entrega y de transporte. El vendedor debe proporcionar al comprador el documento de transporte que cubre el transporte de destino acordado. Despacho de exportación-importación. El vendedor debe realizar todos los trámites de despacho que requiere el país de exportación. Estos pueden incluir permisos o licencias. El comprador, por su parte, debe realizar y pagar todas las formalidades que requiera el país de tránsito y el país de importación. Embalaje y marcado. El vendedor asume el costo de cualquier operación de verificación. Esto incluye verificar la calidad, medir, empacar y pesar la mercancía, a menos que sea habitual para el comercio de las mercancías que se venda sin embalaje, como es el caso de los productos a granel. Sin embargo, puede haber modificaciones acordadas, como cuando el comprador le proporciona al vendedor etiquetas y logotipos. Documentación. Ejemplos de la documentación necesaria son
factura comercial, documento de transporte, certificado sanitario, certificado de origen de ser necesario, entre otros. Según los Incoterms 2020, el Incoterm CIF o Cost, Insurance and Freight, costo, seguro y flete, es exclusivo del transporte marítimo. Bajo el Incoterm CIF, el vendedor es responsable del coste y contratación del transporte marítimo hasta el puerto de destino especificado por el comprador. La transferencia del riesgo en condiciones CIF tiene lugar cuando la mercancía es cargada a bordo del buque. En este Incoterm se establece un seguro obligatorio para las mercancías que debe ser contratado por el vendedor. A diferencia de otros Incoterms, el punto en el que se transfiere el riesgo bajo el término CIF no coincide con el punto en el que se transfieren los costes, ya que el riesgo solo se transfiere cuando las mercancías han sido cargadas a bordo del barco en origen. Incoterm CPT, Carriage Paid To, transporte pagado hasta. CPT es uno de los términos de compra-venta multimodal que se puede utilizar independientemente del medio de transporte que se realice en la operación. El vendedor realizará la entrega de los bienes una vez ponga a disposición del transportista contratado por él la mercancía, haciendo frente a los costes de transporte necesarios para realizar el transporte hasta destino. El importador asumirá todos los riesgos y costes adicionales que resulten tras la entrega de la mercancía. El Incoterm CPT tiene la característica que el vendedor debe pagar el flete de transporte de la mercancía al destino convenido. En las transacciones CPT, el vendedor embarcador tiene las mismas obligaciones que en el Incoterm CIF, con el añadido de que el vendedor tiene que contratar un seguro de transporte nombrado al comprador como asegurado, mientras que las mercancías están en tránsito. ¿De qué se tiene que hacer cargo el vendedor en una operación CPT? De la entrega de la mercancía en su almacén, de la carga de la mercancía en el camión, del transporte local en origen desde el almacén a puerto o aeropuerto, despacho de aduana de exportación, contratación del seguro de transporte, carga y estiva de la mercancía en el buque, transporte internacional de la mercancía. ¿De qué se tiene que hacer cargo el comprador en una operación CPT? Descarga de la mercancía, despacho de aduanas de importación, transporte local en destino, entrega en el almacén del comprador. El Incoterm CIF o Carried and Insured Paying To, por sus siglas en inglés, significa que el vendedor es responsable de la entrega de mercancías en destino, del coste de transporte internacional y del seguro. Bajo el Incoterm CIF, la transferencia del riesgo no coincide con la transferencia de los costes. En condiciones CIF, el riesgo es transferido cuando las mercancías han sido aceptadas por la naviera, sea en la terminal o en el puerto, por lo que se recomienda el uso de este Incoterm para la carga contenerizada. El Incoterm CIF es polivalente, lo que quiere decir que puede ser usado para el transporte intermodal. Obligaciones del vendedor y del comprador bajo el Incoterm CIF. Las obligaciones para el vendedor: entrega de las mercancías y documentos necesarios, empaquetado y embalaje, transporte interior en el país de origen, despacho de aduanas en origen, gastos de salida o gastos en origen, flete marítimo internacional y seguro. En cambio, las obligaciones para el comprador serán pago de las mercancías, gastos de llegada o gastos en destino, pago del despacho de aduanas en destino, transporte interior en el país de destino y pago de impuestos y aranceles. El seguro bajo el Incoterm CIF. El Incoterm CIF es uno de los Incoterms junto al Incoterm CIF en los que el seguro es obligatorio y en ambos casos el vendedor es la parte responsable del pago y contratación del seguro. Si compras en condiciones CIF y tienes la capacidad de conseguir un seguro mejor y más económico, puedes considerar la alternativa de comprar en condiciones CPT. DAP. Deliver at Place, entrega en el lugar convenido. Supone que el vendedor despacha las mercancías de exportación y las entrega cuando las pone a disposición del comprador en el lugar acordado, pero antes de descargarla. Obligaciones generales. Por parte del vendedor, asume todos los gastos y riesgos de la operación, salvo el despacho de importación y descarga en destino, es decir, suministra las mercancías y la factura comercial de conformidad con el contrato.
exporta las mercancías solicitando y consiguiendo los permisos necesarios, además paga impuestos y derechos. Contrata y paga el transporte de la mercancía hasta el lugar de destino acordado. Entrega la mercancía al comprador sin descargarla. Soporta el riesgo de pérdida o daño de la mercancía hasta su entrega. Obligaciones por parte del comprador. Únicamente debe ocuparse del despacho de importación y de la descarga, es decir, paga el precio de la mercancía según acordado con el vendedor en el contrato de compra-venta. Obtiene la licencia de importación y otros documentos para llevar a cabo el despacho de importación. Recibe la entrega de la mercancía. Cubre el riesgo de pérdida o daño de la mercancía desde su entrega. Paga los gastos relativos a la mercancía desde su entrega por parte del vendedor, además de costos de descarga en destino. Asiste al vendedor para conseguir cualquier documento que necesite para transporte y exportación de la mercancía. El tipo de transporte es polivalente y el seguro no es de carácter obligatorio. Sin embargo, de contratar un seguro para la mercancía lo asumiría el vendedor. Incoterm DPU. Este es un nuevo Incoterm 2020. Si bien a veces se dice que es simplemente un cambio de nombre del DAT anterior, en realidad es más que eso. Lo que implicaba DAT era que el vendedor entregaba la mercancía descargada en una terminal, ya sea un área abierta terrestre como un patio de contenedores o un almacén cubierto como en un aeropuerto. En otras palabras, el vendedor asume los gastos y riesgos desde el origen de la mercancía, considerando su embalaje, el proceso de carga, fletes, proceso de descarga, exportación y hasta la entrega en el punto de encuentro. El comprador, por su parte, se hace cargo de los trámites correspondientes para el despacho. En este Incoterm se amplían las normativas de entrega, ya que pueden efectuarse en cualquier lugar bajo previo acuerdo que no sea un terminal. Obligaciones generales. El vendedor está obligado a proporcionar la mercancía y su factura comercial según lo requerido por el contrato de venta. De hecho, debe proporcionar cualquier otra evidencia de conformidad como un certificado de origen o cualquier otra documentación que pueda ser relevante y que se encuentre especificada en el contrato. El comprador debe pagar el precio de la mercancía según lo establecido en el contrato de venta, pero nuevamente surge una confusión, ya que no se especifica en qué momento y en qué forma debe hacerse ese pago. Se realizará el pago en consecuencia y para evitar problemas más adelante. Todos esos detalles deben aparecer claramente en el contrato. Transferencia de riesgo. Vendedor. El vendedor asume la responsabilidad por la pérdida o daños en la mercancía hasta que haya sido entregada. El comprador asume todos los riesgos de pérdida o daño de la mercancía una vez que el vendedor la haya entregado. Si el comprador no informa al vendedor exactamente dónde debe entregar la mercancía, asumirá el riesgo de pérdida o daño desde la fecha acordada o el periodo de tiempo acordado para la entrega. Transporte. El vendedor debe organizar o contratar el transporte al lugar del destino designado. Si hay un punto acordado dentro de ese destino, entonces deben acordar ese punto. El costo de ese transporte debe pagarlo el vendedor. El comprador debe informarle si hay un lugar específico en el lugar de entrega al que deba llevarle la mercancía. B4. Transporte. Comprador. El comprador no está obligado con el vendedor a tramitar un contrato de transporte. Seguro. El vendedor, no obstante, su riesgo de pérdida o daño de la mercancía hasta el punto de entrega no está obligado con el comprador a asegurar la mercancía. Debido a que el vendedor tiene el riesgo de pérdida o daño de la mercancía hasta el punto de entrega, el comprador tampoco está obligado con el vendedor a asegurar la mercancía. Documentos. Asumiendo el costo, el vendedor debe proporcionar al comprador cualquier documento que necesite para hacerse cargo de la mercancía. El tipo de documento dependerá de lo acordado en el contrato y podría ser simplemente en forma de un recibo que el comprador debe firmar. Sin embargo, en el caso de DAP Intercom 2020 DPU, donde el comprador debe despachar la mercancía, una copia del documento de transporte del vendedor para constatar la exportación y la fecha de envío. El comprador debe aceptar el documento proporcionado ya que en realidad no participa en el proceso de transporte. El Incoterm DDP o Delivery Duty Pay significa que el vendedor debe poner las mercancías a disposición del comprador en el lugar acordado.
además de cubrir todos los gastos asociados, incluyendo la descarga de las mercancías y los procedimientos y costes aduaneros que se puedan aplicar. Bajo el Incoterm DDP, el vendedor asume la completa responsabilidad del transporte hasta que las mercancías son descargadas en el punto designado, así como todos los costes y riesgos asociados. Obligaciones del vendedor y del comprador bajo el Incoterm DDP. Obligaciones del vendedor: entrega de la mercancía y documentos necesarios, empaquetado y embalaje, transporte interior en el país de origen, despacho de aduana en origen, gastos de salida o gastos en origen, flete marítimo internacional, gastos de llegada o gastos en destino, pago del despacho de aduanas en destino, pago de impuestos y aranceles, transporte interior en el país de destino, dependiendo del punto de entrega acordado. Obligaciones del comprador: pago de las mercancías. El seguro bajo el Incoterm DDP. A pesar de que el seguro de transporte no es obligatorio bajo el Incoterm DDP, la mayor parte de vendedores escoge la opción de contratarlo. Esto es así principalmente porque en condiciones DDP, el vendedor tiene una cantidad significativamente mayor de obligaciones que el comprador. De hecho, su responsabilidad solo termina una vez que las mercancías han sido entregadas. Es importante dejar siempre claramente especificadas las condiciones del seguro en el contrato de compra-venta internacional.